Entonces, vamos a analizar qué es lo que debe ir aquí dentro en el argumento para que sea igual a 1 e igual a menos 1. Entonces, como ya observamos en la gráfica de seno, pues recuerden, y lo podemos, ya borré la gráfica, pero entonces pues podemos ir también a analizar la circunferencia, porque recuerden que la función oscilante seno pues surge de la circunferencia unitaria. Vamos a trazar por acá una circunferencia unitaria, ¿no? 1 por acá, menos 1 por acá. Recuerde, algo muy importante es que el seno siempre va a representar altura, ¿no? El seno siempre va a representar altura y el coseno siempre va a representar longitud horizontal, ¿no? Por eso coseno se relaciona con x y seno, cuando hablamos de funciones, se relaciona, de razones trigonométricas, se relaciona con y, que es la altura. Bueno, por ahora veremos, en este caso, para hablar de de funciones trigonométricas, el que está variando es x, sabemos que está variando x, pero en este caso x va a ser prácticamente el ángulo, ¿ya? El ángulo que se traza aquí, que es θ, que en nuestro caso va a ser x, ¿no? Entonces, a veces suele haber esa confusión, porque si bien estamos trabajando en el plano cartesiano, ¿no? Sobre el plano cartesiano, pero ya entrando al análisis de las funciones trigonométricas, ese plano cartesiano lo ubicamos es para trazar la circunferencia unitaria, ¿ya? Y específicamente nos centramos en el ángulo θ. θ es la variable, pero en caso general esa θ viene a ser la variable x, porque c depende del valor que tome x, o en términos generales c depende de lo que vaya aquí dentro, ¿no? Entonces, borremos esto por acá. Como estamos analizando c en los valores 1 y menos 1, vamos a mirar en qué ángulos el seno toma esos valores 1, altura positiva, y menos 1, altura negativa. Entonces aquí un caso. Cuando el ángulo llega hasta esa línea vertical, vale 1. ¿Y cuándo es eso? Cuando el ángulo vale pi medios. Pi medios. Entonces, aquí, ¿cuándo el seno va a valer 1? Cuando el ángulo valga pi menos. Lo que esté aquí dentro valga pi medios. ¿Cuándo va a valer menos 1? Entonces, de aquí hasta acá. Aquí va a valer menos 1. ¿Y qué ángulo he trazado? Positivo, ¿no? Pues he trazado el ángulo 3pi medios. Entonces, va a valer menos 1, o sea, de este lado, cuando el ángulo sea 3pi medios. Ahora, eso sería en sentido positivo, pero también nos puede observar en sentido negativo. La equivalencia también que valga menos 1 en sentido negativo, perdón, borré aquí todo, en sentido negativo, pues el ángulo cuando va así, ¿no? En sentido contrario. Entonces, de aquí a acá, entonces, ¿cuándo vale menos 1? Cuando vale 3pi medios, o también negativo, cuando vale menos pi medios, ¿no? Los negativos. ¿Listo? Pero, es decir que vamos a tomar positivos y negativos. Pero para poder comprender lo que voy a hacer, vamos a tomar solo los positivos, ¿ok? Solo los positivos aquí en esta gráfica. Muy bien. Entonces, ¿cómo? El ángulo, ¿no? El ángulo θ, puede tomar cualquier valor en todos los reales, ya, como radián, como grados, etcétera, de 0 hasta el infinito, en radianes, de 0 hasta el infinito, en grados, ¿no? Positivos o negativos. Entonces, yo puedo llegar también a esta altura 1 dando más de una vuelta, es decir, cuando parte de aquí y vuelve y juega y llega acá. Es decir, ¿cuándo va a valer 1? Otra vez 1.
cuando valga 5 pi medios. Y si sigo así, ¿cuándo será menos 1? ¿No? 5 pi medios más pi medios. Cuando esto valga más 2 pi medios, 7 pi medios. ¿Ya? Y sigo así. ¿Cuándo va a valer 1? ¿No? 7 sigue 9 pi medios. Luego, ¿cuándo va a valer menos 1? 9, 10, 11. 11 pi medios. ¿Cuándo va a valer 1? 11, 12, 13 pi medios. ¿Cuándo va a valer menos 1? 13, 14, 15, 15 pi medios. Y así sucesivamente. En estos valores vale 1 y en estos valores vale menos 1. ¿Qué puedo concluir? Borremos esto de por acá arriba. Entonces, la función y igual a seno de 1 sobre x, ¿cuándo va a tomar valor 1 y cuándo va a tomar valor menos 1? ¿Cuándo sen de 1 sobre x va a ser igual a 1 y cuándo va a ser igual a menos 1? Cuando su argumento, cuando 1 sobre x sea igual a ¿qué? Cuando 1 sobre x sea igual, pues, a estos de acá, ¿no? ¿Cuándo va a ser 1? Cuando x sea, por ejemplo, pi medios, que es este de acá. Aquí va a valer 1. ¿Cuándo va a valer menos 1? Continuando, cuando 1 sobre x sea igual a 3 pi medios, o sea, menos 1. ¿Cuándo va a valer otra vez 1? Cuando x sea 5 pi medios, vuelve a valer 1 la función. ¿Cuándo vale menos 1? Cuando vale 7 pi medios. ¿Cuándo vuelve a ser 1? Cuando vale 9. Cuando vale 9 pi medios. ¿Y cuándo vuelve a ser menos 1? Cuando vale 11 pi medios. Y así sucesivamente. ¿Ya? Así sucesivamente. Entonces, ahí va oscilando entre 1 y menos 1. Cuando 1 sobre x sea igual a eso, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita por acá. Ahora generalizamos todo ese proceso, ¿listo? Pero estoy tomando los valores que puede tomar 1 sobre x para que sea 1 y menos 1, que son los valores oscilantes de la función, ya los extremos. Menos 1 y 1 positivo. Entonces, vamos a hacer una tabulación por acá. Vamos a hacer una especie de tabulación. Entonces, bueno, aquí aquí vamos a hacer esto. Vamos a poner 1 sobre x, ¿ya? Y acá, pues prácticamente contrario, ¿no? El valor de x, que es en fin el que necesitamos. Y acá, la función y igual a sen de 1 sobre x, ¿ya? Bueno, entonces, prácticamente, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tomar solamente los valores positivos. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, etc. Con eso es suficiente. Y entonces, y sen de 1 sobre x, pi medios ya lo dijimos, vale 1, en 3 pi medios vale menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, y así sucesivamente, ¿no? En esos valores. Ya sabemos el comportamiento de esta función. Pero en sí, entonces, nos interesa es el valor que toma x, ¿no? Aquí está todo el argumento, lo que debe estar dentro del seno para que al evaluar la función nos dé 1 y nos dé menos 1. Pero en sí nos interesa es x.
Si 1 sobre x es pi medios, x es lo inverso, 2 sobre pi. Para este caso, si 1 sobre x es 3 pi medios, x es lo inverso, 2 sobre 3 pi. En el otro caso, 2 sobre 5 pi, 2 sobre 7 pi y 2 sobre 9 pi. ¿No? Este 7 está un poco feo. Perdón. Entonces aquí borramos esta y aquí es 7. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente. 2 sobre 2n más 1 pi sería, bueno, ahora escribo la regla general, ¿no? Eso sería prácticamente los valores y me interesan estos. Los valores que toma x, no el argumento, porque el argumento es 1 sobre x, sino los valores que toma x. ¿Ya? Recuerden que x puede tomar todos estos, tanto positivos como negativos en cada caso. ¿Listo? Porque es todos los reales, pero excepto 0. Deben ser estos diferentes de 0 y para todos los demás existe. Pero entonces, resulta que estos valores de aquí, 2pi, 2 sobre 3pi, 2 sobre 5pi, 2 sobre 7pi, 2 sobre 9pi, pueden observar que están cercanos aquí, al 0. Si nosotros tabuláramos, si nosotros calculáramos esos valores, ¿ya? Los que están en rojo, señalados en rojo, resulta que esos valores, voy a trazar esta recta real y aquí está 0. Resulta que esos valores están bien cercanos al valor 0. Van a estar bien cercanos al valor 0. Es decir, ¿no? Están bien cercanos al valor 0. Es decir, van a estar precisamente ubicados entre menos 1 y por acá 1. Y están como por aquí más o menos. Están por allí metidos. Es decir, por aquí va a estar 2 sobre pi. Y de este lado va a estar menos 2 sobre pi, perdón, y acá va a estar el positivo. Por aquí más cercano va a estar, por ejemplo, uno más cercano, ¿no? Menos 2 sobre 7pi, por ejemplo. Y por acá va a estar supuesto 2 sobre 7pi. ¿Sí? Y estos van a estar inclusive más, por ejemplo, estos, no el de acá arriba, sino el de abajo, 2 sobre 9pi, pues va a estar inclusive más cercano, ¿no? Va a estar más cercano por aquí y por aquí, ¿ya? Entonces están bien cerquita al 0, por lo tanto ellos son una vecindad ¿de quién? Del valor numérico 0. Porque es allí donde nos interesa analizar la función, ¿no? ¿Y qué pasa? Como son próximos a 0, están dentro de una vecindad infinitesimal del 0, que es donde nos interesa analizar el comportamiento de la función. Y borramos todo esto. Entonces, al estar tan próximos a 0, podemos mirar que para algunos valores la función vale 1 y para otros valores vale menos 1. Entonces aquí una diferencia, ¿no? Si estos son valores infinitesimales cercanos a 0 por la izquierda y estos son también infinitesimales. ¿Por qué infinitesimales? Porque están bien cercanos a 0, ¿no? Y están dentro de este intervalo menos 1 y 1. Son supremamente pequeños. También vamos a hablar de límites laterales. Pero la diferencia de la anterior es que estos límites laterales no se acercan a un solo valor o no se van a infinito, ¿no? Sí se acercan, bueno, la diferencia es que oscilan. Para algunos valores va a 1 y para otros valores va a menos 1 y esa es la otra situación. Y lo mismo sucede con los que están a la derecha. Para algunos valores
1 y para otros van a menos 1. Y habrá unos que van a 0 también, ¿no? Que no lo analizamos. Y habrán algunos que también van a 0. Entonces toman valores distintos, no van a un solo número. O sea, aparte de que los laterales son diferentes porque están oscilando, el límite pues obviamente nunca va a ir a un solo número. ¿Y eso qué significa? Que el límite no existe porque una condición necesaria y suficiente es que vayan siempre a un mismo número, y por ende allí cuando pasa eso se dice que el límite existe y vale precisamente ese número al cual todos los números tienden, ¿ya? Pero en este caso no, porque la función y se va a 1 y a menos 1, y habrá algunos inclusive que se van a 0 aunque ese no lo analizamos. ¿Por qué no lo analizamos? Porque nos interesa ya y estamos mirando dos valores que la función está tomando. Por eso se llama una función oscilante. Luego, ¿qué pasa? Que se concluye, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? No hay laterales, porque los laterales dependiendo van a ir a 1, menos 1, otros van a ir a 0 y a valores distintos. Entonces, ¿qué se concluye aquí? Como la función y, ¿no? Y igual a sen de 1 sobre x. ¿Cuándo? Entonces, de esta manera, cuando el límite de x tiende a ¿quién? A 0. No lo voy a poner laterales, sino así. Completo el límite. Cuando x tiende a 0 de la función sen de 1 sobre x. Cuando estamos en los alrededores del 0, como aquí lo estamos mirando, resulta que la función para algunos valores se va a 1, para otros se va a menos 1 y habrá algunos que se va a 0. No es único, no es un valor único. Luego entonces, ¿qué se concluye? Concluimos que este límite no existe, ¿ya? No existe. ¿Por qué? Porque es oscilante. ¿Ya? ¿Y cómo va la función? Bueno, la función es un poquito engorrosa trazarla, pero la vamos a mirar desde el libro de cálculo que está en la bibliografía, ¿no? La vamos a mirar desde acá. Vemos que ahora y miren la función. Miren casi que es un análisis que aquí está prácticamente la función. Y mira, ese es el comportamiento de la función, eso es los alrededores de menos 1. O sea, ella prácticamente entre más se acerca a 0, llega un momento en acercamiento al 0 que va a oscilar, ¿no? Que va a ir oscilando. Prácticamente sucede esto. Lo que está sucediendo es esto. La función en los alrededores del punto 1 va a ir haciendo esto. Y miren que ya más o menos en 0,5 como que se estabiliza y coge esto, y para acá pues también se estabiliza y hace esto, ¿no? Bueno, este es interesante porque también tiene unas características especiales que se analizarán ya cuando hablemos de propiedades de la derivada, de máximos y mínimos, aplicaciones, y allí podemos ya graficar esta función con todas sus características, ¿no? Pero hasta ahorita estamos entonces en la característica de lo que es el límite. Conclusión: es una función oscilante, el límite no existe. ¿Ok? Bueno, ahora bien, entonces ya podemos establecer la definición del límite, pero lo vamos a hacer a partir de una gráfica, ¿no? De una gráfica. Entonces voy a trazar una gráfica por acá, ¿no? Y voy a hablar en términos ya generales. La idea es ya acercarnos a lo que es la definición, ¿no? A lo que es ya este color no me gusta, a lo que es ya la definición.
un acercamiento a lo que dice la definición. Entonces, todo lo que hicimos anteriormente lo vamos a generalizar. Ese acercamiento lo vamos a generalizar en un gráfico. ¿Ya? Entonces aquí está X, aquí está Y. Y vamos a trazar una curva cualquiera, ¿no? Una curva que está definida entre A y B. Lo vamos a hacer así. Digamos esto. Una curva. Esa puede ser. Definida entre A y B. Esta curva representa una función y igual a f de x. Cualquiera, ¿no? Lineal, cuadrática, cúbica, una curva en términos generales, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué va a suceder? Entonces, cuando hablamos del límite, ¿no? Cuando hablamos del límite. Yo creo que mejor, en vez de esta curva, ¿no? Para comprenderla mejor, la voy a trazar así, como si fuese una exponencial, ¿no? Es mejor trazarla así, cuando estamos explicando esto. Voy a borrar esto mejor. Voy a tratar de hacer una curva exponencial. Listo, esta curva. ¿Ya? Entonces, definida entre A y B. Vamos de aquí a acá. ¿Qué sucede entonces? Se traza una curva suave de este estilo. Y lo que hacemos es ubicar un valor fijo por acá, un x sub 0. Digamos que ese es el valor al cual nos estamos acercando. Por izquierda y por derecha, ¿ya? Y siempre este intervalo, ya lo había mencionado, se llama una vecindad de centro x sub 0. Esta vecindad, en nuestro caso particular, es un intervalo abierto. ¿Listo? Entonces, aquí van a estar valores que están por la derecha de x sub 0 y por la izquierda de x sub 0, ¿ya? Ese intervalo, lo dibujo por acá, ese intervalo con centro en x sub 0, ¿ya? Hagamos prácticamente ese intervalo por acá. Aquí está el valor de x sub 0, ¿no? Es como ampliando esto que está allí. Entonces se puede acercar por izquierda, se puede acercar por derecha. Este intervalo va a tener una longitud, un radio, también se llama radio, ¿no? Y al ser estos bien cercanos, infinitésimos, en matemáticas, ese radio o esa longitud del intervalo se lo llamó delta, ¿ya? Este símbolo significa delta también. Delta se llama, ¿ya? Entonces ese intervalo tiene longitud delta. Y todos esos valores que se están acercando por derecha y por izquierda deben estar dentro de ese intervalo de longitud delta. Y entonces, ¿cuándo va a existir el límite, no? Resulta que todos estos puntos están dentro de este intervalo de definición. El intervalo que va desde A hasta B, ¿ya? Está dentro del dominio de la función. Entonces, al ser parte del dominio de definición, cada uno de estos pues va a tener una imagen. Por ejemplo, el de aquí, este va a tener una imagen que se proyecta por acá, ¿ya? Digamos que por aquí está f de ese valor, digámoslo, x1, ¿no? Bien cercano. Por aquí está el x1. Igualmente por la derecha de x sub 0 también va a tener una imagen que se proyecta por acá, un f de x sub 2, llamémoslo. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nos acercamos más al punto, esos puntos también tienen sus imágenes. Igualmente por la derecha. Podemos ver que por acá las imágenes también se están acercando a un valor fijo que está por aquí, ¿no? Y cuando nos acercamos a este x sub 0, por izquierda y por derecha,
Acá también las imágenes se están acercando por encima y por debajo del valor, por valores mayores o menores. Y también van a ser supremamente pequeños, es decir, ¿qué sucede en Y? ¿No? Hagamos eso, miremos eso acá. Entonces, aquí está el valor al cual se están acercando, ¿no? Se están acercando. Entonces, por aquí se están acercando y por acá también, ¿ok? Ellos también deben estar dentro de un intervalo. Dentro de un intervalo. ¿Ya? Y tiene que pasar esto necesariamente, ¿ya? Todas las imágenes de estos deben caer en este intervalo, ¿ya? Y deben estar siempre cercanas. Entonces, cuando pasa esto, se dice que esto realmente es un límite ¿de quién? De la función que estamos analizando. Y también deben ser cercanos, por lo tanto, este intervalo de acá, o sea, la longitud de este intervalo, dibujémoslo mejor, la longitud de este intervalo del centro hasta acá, hasta su extremo, también debe ser pequeño, muy parecido a delta, pero como está en el eje Y, tiene otro símbolo, ese se llama épsilon, ¿ya? Épsilon, una letra griega que se llama épsilon. ¿Eso qué me quiere decir? Que estos también son cercanos, son infinitesimos. También son infinitesimales. Y si sucede eso, entonces el límite existe y es igual a L. O va a ser igual a cualquier L, pues va a ser un número real, fijo. Ya, tiene que existir. Cuando no pasa eso, es decir, cuando si en alguna función pasa lo contrario, ¿no? En alguna función pasa lo contrario, es decir, nos estamos acercando a, hagamos esa gráfica, nos estamos acercando en el eje X, pues a un X sub 0 fijo, por izquierda y por derecha, porque siempre vamos a acercarnos así, con valores bien cercanos. Pero ¿qué pasa con Y? En Y observamos que las imágenes de estos, ¿ya? Digamos, por aquí supuestamente hubiera un límite, pero no lo hay porque las imágenes de estos se van para arriba o algunas se van hacia abajo, ¿ya? Entonces se van para acá, se van para arriba. Las imágenes no convergen a un solo valor, por izquierda y por derecha. Entonces, si sucede esta situación, se van para otro lado, a otro número, a dos números distintos, o infinito o menos infinito, entonces ahí el límite L no existe. Tiene que pasar esta situación de acá para que exista. ¿Okay? Luego, la definición se sustenta a partir de aproximaciones y a partir de estos símbolos de proximidad. Delta para X y épsilon y épsilon para las imágenes Y, ¿no? Y siempre un acercamiento. Luego de todo esto, entonces, podemos escribir la definición del límite, una definición que se configura a partir de los infinitésimos épsilon y delta, y la cual se define así. Entonces borramos todo esto, estos puntos, discúlpame por la letra, y ya podemos escribir entonces la definición. Podemos escribir la definición. Se llama definición épsilon delta de límite. Ya, la definición épsilon delta de límite, ¿qué dice? La cual dice así. Se dice que el límite de la función f
que el límite de la función f, de f minúscula, ¿no? En el punto x sub 0 es L y se denota por, de manera simbólica, esto, límite cuando x tiende a x sub 0 de quién, de f de x igual a L, ¿ya? Si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que, y aquí vamos a estipular lo que hicimos en la gráfica, este límite cuando x tiende a x sub 0, ese tender, es aproximarse por izquierda y por derecha, y eso vale L, que es un número real, ¿no? Si para cada epsilon que representa un infinitésimo existe un delta que también representa otro infinitésimo, la de menor orden que la anterior, tal que la distancia, y eso se escribe así, la distancia siempre va a ser utilizando valores de f de x a L, de las imágenes de esos valores que están próximos a x sub 0 a L, o sea, la distancia de esas imágenes es menor a epsilon siempre que la distancia positiva de x de los que se están aproximando a x sub 0 deben ser también menores a delta. En otras palabras, si se cumple esto, ¿no? Si lo leyéramos de otra forma, si se cumple esto de acá, si cada vez que nos aproximamos, miren esto por acá, ¿no? Esto es lo que hicimos gráficamente. Aquí está x sub 0. Si tenemos aproximaciones cercanas, supremamente cercanas, por izquierda y por derecha, recuerden que esto, la longitud de este radio es delta. Y todos estos valores están dentro, ¿no? Por lo tanto, la distancia de un valor que se aproxima a x sub 0 va a estar siempre dentro de este intervalo. ¿Ya? Eso nos quiere decir esta notación matemática, que las distancias de los que se están aproximando a x sub 0 están dentro de un intervalo de longitud delta, son menores a delta. Entonces debe cumplirse esto de acá, que la distancia de las imágenes a L también va a ser menor que epsilon, y eso pues lo hicimos, ¿recuerdan? Por acá estaba L y por acá estaba el intervalo, y por aquí entonces deben aproximarse esas imágenes aquí a este valor L, y este intervalo es de longitud epsilon. Eso es lo que me quiere decir prácticamente. Y esto es la definición de epsilon delta de límite, de proximidades. Entonces recuerde la gráfica, por favor, recuerde la gráfica, la que hicimos, ¿no? De aproximarse a un valor fijo. Ese es el límite. Entonces, esta primera parte, ¿no? Es bastante analítica, la definición de epsilon delta. A muchos estudiantes no les gusta, ¿no? Porque es bastante analítica, pero es muy importante que ustedes pues comprendan la noción, ¿no? De esta definición. No hay que aprenderse esto de memoria, pero que usted tenga la imagen de la gráfica, de esa gráfica que acabé de hacer, que está, pues, la que acabé de hacer para poder explicar esto, de aproximación, esa la debe tener clara en su mente. ¿Listo? Lo que sigue ya van a ser las técnicas de cálculos de límites, técnicas algebraicas, dadas unas condiciones, ¿ya? Para mirar si el límite existe y para ver si es igual a un número real o no. ¿Listo? Entonces, eso es lo que seguiría en los próximos videos, chicos. Entonces, nos vemos ya en el próximo video.